Ven acá, que quiero que hagas esto junto a mí en este instante. Levanta tu mirada y encuentra el objeto más distante que tú alcances a ver. Una mesa, una silla, un árbol, una esquina, algo que tú encuentres. Y solo obsérvalo 3 segundos. Cuando miras lejos, empezamos también a mirar distinto y volvemos a sentirnos y a sentir las cosas más de cerca. Hola, hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu podcast, tu espacio que te reconecta con tu cuerpo y te ayuda a armonizarlo para que te sientas súper bien haciendo todo lo que te gusta hacer a diario. Mira, hoy quiero hablarte acerca de la atención, acerca del enfoque, pero no como esa atención rígida, sino desde otro punto de vista, literalmente, porque hoy quiero hablarte acerca de la mirada, de el ojo, de nuestros ojos, de esa parte de nuestro cuerpo que imagínate, que es así como cuando vemos por el agujerito de la puerta. Es la única posibilidad que tiene nuestro cerebro de ver ese mundo que está experimentando, que está habitando. Y sabes que pasa muchísimo de que cuando tenemos así la mirada como un poquito loca para los lados, para arriba y para abajo, están los pensamientos también así moviéndose. Y muchas veces pasa eso de que estamos pensando en algo, buscando la idea y los ojos nos muestran eso, cómo se está moviendo también esa idea internamente, eso que estamos buscando y muchas veces hasta inventando, porque hacia donde tú direcciones tus ojos está comprobado por este estudio de los gestos del cuerpo, de que puedes estar inventando una idea o diciendo una mentira si los ojos se van hacia un lado o hacia el otro. O puedes estar buscando un pensamiento, algo por allí, cuando los ojos también se direccionan hacia otro lado. Entonces esto nos da así como una idea muy clara de cómo usamos los ojos, la mirada, cómo estamos enfocados o desenfocados y que los ojos nos delatan, nos dicen así la verdad. Pero hablando de ojitos y de miradas, ¿a dónde está tu mirada apuntando en este momento? Quizás te voy a dar una idea concreta hacia dónde puedes apuntar la mirada, que es hacia ese botoncito, si me estás viendo desde YouTube, ese botoncito que dice suscríbete ahora, dale like. Activa esas notificaciones en este momento. Te invito a hacerlo porque de esta manera, además, me apoyas a que esta comunidad crezca, a tenerte muy cerca dentro de la comunidad de Body Tells. Y además de todo, porque estoy preparando algo súper para todas, para todos ustedes, y está en proceso de construcción, pero esto va a salir la próxima semana y yo quiero que tú estés allí en primera fila y te enteres de todos los detalles, porque es algo que te va a encantar y es algo que al mismo tiempo me han estado pidiendo muchísimo. Entonces así, muy pendiente, tú te suscribes, le das allí activar las notificaciones y ya sabes que la próxima semana te va a llegar en directo, así, ¡pum!, una alarmita donde cuando salga el episodio ya tú estés en primera fila. Así que, por supuesto, también agradecerte si ya estás dándole clic a suscribirte, agradecerte por formar parte de este espacio. Muy bien, entonces cuando hablamos de miradas, la mirada es tan poderosa y en muchísimas culturas la mirada hasta puede taparse porque es como ese revelador del alma, es el revelador de todo lo que tu cuerpo
comunica de todo lo que tu cuerpo está diciendo. Y además es el vehículo donde tus pensamientos también salen. Y claro, la distracción se siente, se comprueba en tus ojos. Tú fácilmente puedes estar hablando con alguien y a mí me ha pasado que estoy hablando y ya me doy cuenta que la otra persona dejó de prestarme atención porque la mirada se va a otro lugar. Y así también me pasa que una persona me puede haber estado diciendo algo, una idea, y mi pensamiento se va a otro lado y mi mirada también se va allí acompañando al pensamiento. ¿Cuántas veces también no nos ha pasado que nos quedamos así como mirando la distancia y te pueden decir, hey, estoy aquí, ¿dónde estás? Y estás allí como enfocadísima o enfocado en un punto que es el todo y es la nada al mismo tiempo. Y claro, estos son momentos de distracciones, momentos de descanso también que tú tienes, porque la distracción muchas veces tiene como una connotación negativa. Estoy distraída, estoy dispersa, estoy desenfocada. No solamente tiene esa parte, el estar en un momento de distracción te permite también a ti tener un momento de pausa, de reevaluación, de repensar algo o de simplemente del cerebro diciéndote pausa un poquito o relájate un poco. Ahora, cuando nos quedamos allí sosteniendo esa distracción, desenfocándonos de lo que verdaderamente es productivo para nosotros. Entonces, bueno, allí ya vienen otros temas a colación, pero como estamos hablando simplemente de esta fuerza que tiene nuestra mirada, esta fuerza de nuestros ojos, esta ventanita que tiene el cerebro para poder mirar todo lo que está ocurriendo alrededor y que al mismo tiempo todo eso que estamos mirando está nuestro sistema nervioso allí recibiendo como una esponja todo lo que entra por nuestros ojos. Y esto lo sabe y lo ha comprobado el marketing, la publicidad, que todo entra por los ojos. Una buena presentación de un producto, hasta la presentación física de una persona puede hacer que así no tenga cualidades profesionales o desarrollo profesional, la puede hacer lograr y alcanzar un puesto en su trabajo o que le den un trabajo. Entonces, todo entra por la mirada. Todo también sale por la mirada. Comunicamos muchas cosas por nuestros ojos, pero al mismo tiempo también es ese punto hacia donde miramos. Te doy un ejemplo muy sencillo. Cuando yo estoy en clases de movimiento, de danza, y estoy con el grupo, y tú seguramente has experimentado algo como esto, caminas, te mueves y comienzas a mirar el piso o comienzas a mirar tus pies. Y esto yo lo siento así como un bastón, como un ancla, como algo que el cuerpo busca para sostenerse. Porque entonces la mirada actúa allí como, ok, voy a enfocarme mecánicamente en esto que estoy haciendo, buscando sostenerme de algo, buscando apoyarme en una cosa. Y aquí te pregunto, ¿hacia dónde se va tu mirada cuando dejas de estar en un momento en particular? Porque dejar de estar no es solamente ese momento que te hablaba de que si la mirada se te va a un lado o el pensamiento se te va hacia otro lado, porque tú puedes estar muy presente, muy enfocada, pero al mismo tiempo puedes estar también tensando tus músculos, abandonando partes del cuerpo, apretando mandíbula, cerrando los hombros, modificando tu postura. Y todo esto pasa allí
simultáneamente mientras tú estás supuestamente muy enfocada con tu mirada, mirando hacia ese punto específico. El tener esa sensación panorámica de tu cuerpo, y aquí vamos con lo panorámico más adelante, es darle también la oportunidad a que todas las partes que están allí en ti, tus brazos, tus piernas, tu torso, tu cabeza, tu cuello, estén presentes. Por eso esta práctica que te decía al principio, encuentra algo que esté alejado de ti y te das cuenta cómo ese algo alejado de ti hace que la mirada se enfoque en ese punto específico, pero al mismo tiempo, si te quedas más aquí cerca de ti, te das cuenta que comienzas a experimentar esa dualidad, ese recorrido que está haciendo tu mirada, ese anclaje que está haciendo con ese objeto y al mismo tiempo ese sentir de tu cuerpo, ese sentir de cómo está habitando tu cuerpo ese espacio que ocupa y cómo al mismo tiempo comienzas a sentir la unidad de las partes, que es la esencia para que tú puedas armonizar tu cuerpo y al mismo tiempo empezar a mirarlo desde una forma distinta, porque comienzas a sentirte también de una forma completamente nueva. Y algo que yo he vivido y que seguramente tú puedes identificarlo en ti, es que cuando tenemos situaciones de estrés, eh, se nos pierde todo, las llaves, el teléfono y lo tenemos al frente y esa visión de túnel, esa visión comienza a cerrarse tanto que el estrés, el sistema nervioso está súper alterado y no nos damos cuenta que está allí la solución al frente o está ese objeto que tanto estamos buscando, está frente a nosotros mismos. Y algo pasa cuando, sobre todo, una persona te da un consejo. Esa persona, si tú, por ejemplo, estás en una situación particular, estás experimentando un problema, tienes algo particular en tu vida y llega otra persona y te da un consejo, te da un nuevo punto de vista, porque esa persona está fuera de ti y al mismo tiempo está también fuera de esa visión de túnel que tú quizás estás viviendo en este instante. Y cuando empezamos entonces a percibir y a notar que estamos en esa visión de túnel, identificamos la cantidad de estrés que puede estar pasando nuestro cuerpo en ese momento particular. Y todo tu sistema, todo tu cuerpo se contrae. Por el contrario, cuando el cuerpo comienza a relajarse, entonces comienza a ganar espacio también internamente y comienzas a sentirte con más amplitud. Y aquí viene entonces la visión panorámica. Tú lo puedes experimentar cuando sales a pasear, cuando tienes tiempo libre, comienzas a notar cosas que no habías visto con anterioridad. Habías pasado por una calle donde seguramente ya habías estado, pero ese detalle que acabas de descubrir hoy no lo habías visto porque tu mirada estaba quizás hacia el piso o estabas allí perdida o perdido en tus pensamientos, fuera de esa relación de intercambio con el espacio. Y aquí viene entonces esta activación de lo panorámico, la importancia de la visión panorámica. Esa visión panorámica, esa posibilidad de ver lo que está alrededor de nosotros mismos, nos va a permitir sentirnos. Ese es el punto esencial, sentirnos en esa dinámica de cómo mi cuerpo se está moviendo, cómo estoy caminando, cómo está mi respiración y cómo está ese nivel de estrés fluctuando allí dentro de mí, cómo están mis pensamientos y cómo están mis emociones también, porque empiezas a ver con mayor profundidad, a conectarte con el espacio y a ver eso que habías dejado de ver. Y ahora te pido que hagamos este experimento juntas. Mientras me escuchas,
quiero que actives tu visión periférica, que sin mover tu cabeza puedas mirar también hacia los lados. Si tienes unas paredes a los lados, si tienes una almohada, si tienes un árbol, si hay un objeto que está o una persona que está allí a los lados de ti, sin voltear tu cabeza, que tú tengas esa visión panorámica, esa visión periférica y siente qué ocurre en tu cuerpo, si algo ocurre o si no pasa nada. Posiblemente puede ser que tus hombros se relajen, que te sientas más presente. Y cuando uno se siente con más presencia al mismo tiempo, uno se siente con mayor peso, porque cuando sientes ese peso, esto quiere decir que no es que tu cuerpo está colapsando y derritiéndose, sino que hay algo que está también allí uniéndote, enraizándote. Pero el tema de enraizarse aquí a través de la mirada viene también con una combinación de crecer dentro de tu cuerpo. El tener esa posibilidad de conectar con lo panorámico te permite a ti que tú puedas crecer, míralo así como dos partes en tu cuerpo. El torso, cuello, cabeza comienza a crecer, pero desde tu cadera para abajo, cadera, pierna, pies, comienza a enraizarse. Y dos fuerzas opuestas comienzan a ocurrir y comienza a crearse ese espacio interno. Es un espacio que mientras yo te lo relato, tú lo puedes imaginar. Y cuando lo comienzas a imaginar, comienzas a sentirlo. Cuando comienzas a sentirlo, comienzas también a procesar toda la información de una forma distinta. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo yo puedo ganar espacio dentro de mi cuerpo desde una mirada panorámica de mi vida? Bueno, si yo salgo de esa visión de túnel, de esa visión como si tuviese también unas gringolas, como un caballo que va así solo por un camino, y comienzo a ampliar mi visión, comienzo a obtener también más información, más estímulos. Por supuesto, buscamos que esos estímulos, que esas resonancias sean lo más positivas para nuestro cuerpo y el cuerpo comienza entonces a ganar tanto espacio, a ganar tanto espacio consciente que automáticamente las alarmas del cerebro comienzan a apagarse en un sentido positivo porque ya el cerebro no está en un modo de alerta, de peligro, de cuidado, de aquí hay estrés, de protección de ti misma o de ti mismo, sino que entonces tu sistema nervioso gana espacio para regularse y para estar con mayor tranquilidad. Y si además de todo esto, tú acompañas esa visión panorámica donde tú te encuentres, si tú acompañas esa mirada panorámica con tu respiración consciente, y recuerda que la respiración consciente es simplemente que tú te des la oportunidad de sentir el instante en el que conscientemente estás inhalando, está entrando el aire por tu nariz y está conscientemente saliendo el aire, ya sea por tu boca o también por tu nariz. Y allí comienza entonces tu cuerpo a modificarse y a sentir sus partes. Y si esta combinación de respiración consciente con visión panorámica de tu espacio y de tu propio cuerpo comienza a activarse, y lo combinamos además con un agregado que es el movimiento, allí aparece entonces la armonización de tu cuerpo. Te comienzas a sentir bien. ¿Por qué? Porque internamente la mirada también se activa. La mirada interna de poder sentir cómo están tus músculos, como si fuesen cadenas
musculares y tú comienzas a sentir, mira, cómo está mi espalda, cómo están los músculos alrededor de mi columna vertebral, cómo están los músculos de mis hombros, de mis brazos y cómo al mismo tiempo también empiezas a sentir tus articulaciones, que son tan importantes para protegerte a ti en tus funciones mecánicas, pero también en las funciones de fluidez de tus movimientos. Esa posibilidad que te da la movilidad, de encontrar mayor rango de movimiento, lo puedes activar haciendo esa combinación mágica, esa combinación de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro, activar el ojo para darle la posibilidad al sistema nervioso de relajarse y así tu cuerpo le sigue el juego al sistema nervioso y el cuerpo comienza también a relajarse, a ganar espacio, a que los músculos respiren, a que la fascia también respire, a que tus articulaciones se muevan, fluyan como el agua, estén tan ligeras como una brisa suave y comienzas a conectarte, comienzas a sentirte y al mismo tiempo que tú te conectas contigo misma y contigo mismo, te vas a conectar con los demás de una forma distinta, te vas también a conectar con tus actividades, con tus hobbies y también algo importante es que te vas a conectar con tus proyectos, con tu trabajo, también de una forma completamente diferente, porque comienzas literalmente a cambiar tu punto de vista, comienzas a vivir de una forma nueva. Y otra cosa muy importante es saber que nuestros ojos tienen una función mecánica, biológica, están diseñados para moverse en 3 dimensiones, para calcular profundidad, para calcular distancia, para ver en diferentes espacios. ¿Y qué pasa? También pasamos mucho tiempo frente a pantallas negras, a pantallas azules, a dimensiones más planas. Por eso, si tú lo piensas muy bien, la tecnología busca crear toda esta forma de que tú puedas ver en 3D, de que puedas tener una experiencia visual real. Vas a un cine y todos estos estímulos, que si el asiento se mueve, que si te echa agua, sale aire, ves así todo en diferentes dimensiones, en 3 dimensiones. Todos estos son estímulos que lo que quieren es, por supuesto, conectar con lo que es real para nosotros, lo que es parte de nuestro día a día. Pero muchas veces estamos allí en lo plano, en dejar de entrenar esa profundidad, estamos dejando de entrenar esa posibilidad de ver las cosas desde otra forma. Y algo que le comentaba a una amiga hace un par de días, es que a mí me gusta ver mucho hacia arriba. Y por ejemplo, si estoy paseando, estábamos paseando por el centro, mi amiga y yo le digo, ay, mira, nota esta figura que está arriba. Mira, ese fue un año donde construyeron el edificio y estaba allí todo bien marcadito y ahí es una parte de la ciudad que a mí me gusta mucho. Y ella me decía, ay, qué raro, yo nunca miro hacia arriba, siempre estoy como muy por aquí o hacia abajo. Y digo, bueno, esto nos pasa a cuántos de nosotros que nos quedamos así como solamente mirando hacia una sola dirección y el cuerpo se acostumbra a eso. Nuestra mirada se acostumbra a ese solo punto, a ese solo nivel. Y empezarle a dar nuevos estímulos le da la posibilidad también a tu cuerpo de explorar nuevas direcciones, esas direcciones en las que no estás acostumbrada a ir, a mirar y comienzas a descubrir, comienzas a tener mayor creatividad, comienzas a ver lo que no has visto y ese descubrimiento nos permite también estar mucho más cerca de nuestro cuerpo, de poderlo sentir. Porque básicamente nuestra mirada organiza el mundo que habitamos. Si tú miras pequeño y allí recogidito, tu mundo también va a ser pequeño y así,
vas a estar con unas gringolas. Pero si comienzas a mirar amplio, también entonces eso pasa, tanto en tu cuerpo como tu visión de vida, tu pensamiento también comienza a ampliarse. Por eso tú escuchas mucho, ay, cuando una persona comienza a viajar, comienza a conectarse con otras culturas, comienza a ver el mundo de una forma distinta. Entonces, no hace falta tampoco viajar para comenzar a ver el mundo de una manera distinta. Hace falta es comenzar a mirar, comenzar a ver, a prestar atención, a estar enfocados en el todo y dónde ocupo yo ese espacio en ese todo, cómo me relaciono yo con ese espacio donde yo me muevo, donde yo vivo, donde yo me desarrollo. Y otro dato que puedes tomar en cuenta es que cuando estamos así viendo solamente lo plano, viviendo a través de pantallas, pasando horas frente al computador, algo también es que nuestro parpadeo se reduce a un 60% y esto ha sido estudiado. Entonces, imagínate, al reducir la posibilidad de parpadear, la lubricación de tu ojo cambia también. Entonces tenemos ojos secos, entonces hay que usar gotitas para rehidratar tu ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, poderle dar descanso a la mirada, poderla mover, poder darle un paseo a tu ojo, le va a permitir también, aparte de poder ampliar tu visión de vida, también poder cuidar todo lo que es la salud ocular, tu salud de poder mantener toda esa zona hidratada, poder también entrenar tu ojo y cuidarlo. Y así como está ese ojo que se reentrena para mirar, para descubrir, para encontrar la amplitud, también tenemos que hablar de ese ojo que esquiva, ese ojo, esa mirada que te esquiva, esa mirada que se esconde, que se puede esconder en sí misma, que evita también el cuerpo, que evita relacionarte con tu propio cuerpo. Dos cosas. Una, yo por ejemplo estoy viviendo en Austria y la cultura es mucho, de mucha distancia, de que cada quien mantenga su espacio, su distancia y no hay tanta cercanía. Ahora, en esta cercanía, en este intercambio, aparecen las miradas. Y yo, por ejemplo, muchas veces estoy caminando por la calle y cruzo la mirada, estoy viendo a una persona y esa persona cada vez que se acerca a mí me puede estar viendo, pero cuando yo hago contacto visual con esa persona, inmediatamente mueven los ojos y no evitan ese contacto visual. Entonces, ese contacto, ese evitar el contacto visual también hace como que cada quien esté en sus mundos particulares. Cada quien está como respetando vamos a decir, tu espacio, tu identidad. Yo me esquivo, yo estoy aquí en mi carril. Y hay, tú ves, por ejemplo, en invierno sales a la calle y cada persona está así como abrigada, más recogida y están así como más cerraditos. Llega la primavera y tú ves un cambio también en la gente. El clima hace una influencia, por supuesto, muchísimo aquí, pero también la parte cultural, la parte histórica, hace que entonces generacionalmente el tema de la mirada sea completamente como algo que las personas buscan mantener el espacio y no hacer mucho contacto visual contigo. Y aquí viene también el otro punto, esa mirada, ahora la mirada que tenemos de nuestro propio cuerpo. Y aquí te cuento una experiencia. Creo que hace como 2 años,
Sí, fue hace 2 años, tuve una estudiante que seguimos en contacto y ella me buscó porque quería comenzar a reactivar su cuerpo después de una pausa muy larga donde no había hecho mucho movimiento, mucho ejercicio y comenzamos a tener prácticas privadas de movimiento corporal, de movilidad combinados con danza. Lo primero que ocurrió fue que en la primera sesión yo le mostré varias cosas, varios movimientos, varios detalles de cómo podía mover su cuerpo, reentrenarlo, y lo hicimos frente al espejo. Lo primero que yo noté era cómo ella evitaba mirarse y siempre estaba como muy enfocada en mí y en ningún momento se veía ella. Y yo le decía, pero nota esto en tu mano, nota este movimiento de tu brazo y ella siempre evitaba mirarse al espejo. Lo que hice en la siguiente sesión fue que yo coloqué una tela muy delgadita en el espejo, una tela larga que tengo y no se veía la persona, sino que uno se podía ver así como en silueta y no podías realmente ver detalles de tu rostro, de tu cuerpo en general. Y esto lo que pasó fue que ella comenzó a soltarse un poquito más y ahí yo dije, bueno, ok, ella está sintiéndose insegura, está evitándose. Y así seguimos durante varias sesiones y la telita siguió allí hasta que llegó un día y ella me dijo, ay Gloria, ¿por qué no quitamos la tela? Y en ese momento yo dije, bueno, aquí el cuerpo está cambiando, su mirada interna está cambiando, la confianza está cambiando porque su cuerpo ganó espacio, ganó esa confianza que estaba necesitando y el cuerpo comenzó a reconocerse. Ahora, ¿cuántas veces estamos o en cuántas situaciones o si esta es tu situación, te estás evitando ver, te estás evitando sentirte, estás huyéndote? Y aquí esta experiencia con ella me dio a mí nuevas herramientas. Yo aprendí de ella aprendió de mí. Y esto es lo maravilloso de este intercambio cuando tengo esta posibilidad de hacer clases de uno a uno, ya sea en línea o presencial, porque da la oportunidad de autodescubrirse. La persona, la participante, el participante se autodescubre o se redescubre y al mismo tiempo me da la posibilidad a mí de ajustar ideas, crear nuevos caminos para poder llegar a la otra persona de una forma respetuosa, de una forma sincera, cómoda, directa y que verdaderamente sea efectiva. Y así entonces vamos quitando esas telitas frente a nuestros ojos y empezamos a vernos, pero sin crítica, sino a vernos desde el sentir, a vernos desde cómo mi cuerpo se está moviendo, cómo está ampliándose, cómo está sintiendo todas sus partes y tu mirada cambia, tu forma de relacionarte con el espacio y no tienes que esperar a que el sol brille y salga para comenzar como a ver y a descubrir la ciudad, así como pasa por aquí, sino que tú comienzas en cada instante de tu vida a descubrirte, así a quitarle esos velos a los ojos y el mundo comienza a tornarse de una forma distinta. Y no solamente es esto un pensamiento motivador o positivo para ti, sino que literalmente, si tú lo pruebas, comienza a cambiar tu mundo, comienza a cambiar la manera en cómo te relacionas con tu cuerpo, con tu entorno, con la gente con la que compartes. Y así llegamos al momento movimiento. Te invito a mirar, te invito a mover tus ojos y a darle ese paseo relajante a tu mirada para que te reenfoques y te reencuentres también con tu cuerpo. Vamos a comenzar con un masaje sencillo. Esto solo te va a llevar 2 minutos. Este momento movimiento va a durar únicamente 2 minutos y te vas a dar cuenta de que de una forma práctica que no requiere mucho tiempo,
tú puedes cambiar tu cuerpo. Vamos a comenzar usando tu dedo índice derecho e izquierdo a masajearte en la parte donde comienza tu ceja derecha, donde comienza tu ceja izquierda. Y ahí en ese entrecejo vamos a darle un masaje suavizante, un masaje en esa área donde se refleja tanto el estrés, la preocupación y muchas veces la arruga, esa que se forma aquí en el entrecejo y que nos devela muchos momentos de tensión que puede estar guardando el cuerpo. Comienzas a darte suavemente esos masajitos circulares, no necesitas hacer mucha presión. Y ahora con tus dedos pulgares, quiero que crees un espacio, suavices ese espacio del entrecejo y comienzas a masajear como si estuvieses estirando tu frente. Comienza en el entrecejo y vas estirando hacia arriba, hacia el tope de donde comienza tu cabello, donde comienza allí tu frente. Y vas estirando esa área que está tan conectada con tus ojos. Lo haces un par de veces y comienzas ahora a usar tus 4 dedos de las manos y abrir espacio en tu frente como si estuvieses abriendo una puerta así que se puede rodar y abres ese espacio en tu frente. Suavizas todo el área de las cejas, toda el área también que conecta con la sien, que es una zona también que guarda muchísima tensión y que está completamente conectada con tus ojos, con tu visión. Ahora quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Tapa un ojo con una mano sin colocar ningún tipo de presión sobre ese ojo. Deja que tu mano repose, tapas el ojo y dejas un ojo con la posibilidad de mirar. Y ahora quiero que mires hacia arriba con ese ojo que está descubierto y sigue dándote cuenta cómo está tu mano allí muy delicadamente tapando el ojo opuesto. Quiero que ahora hagas un paseo con tus ojos y mires hacia arriba de una manera panorámica, periférica, activando ese ojo periférico. Miras hacia arriba sin mover tu cabeza. Ahora lleva tu mirada hacia abajo, tu párpado va a caer y te va a permitir a ti mirar hacia abajo. Quiero que fijes tu mirada nuevamente al centro y encuentra un objeto distante, un objeto que esté más en una distancia media de ti y el objeto ahora que veas más cerca de ti, más próximo a ti. Y ahora quiero que muevas ese ojito hacia un lado, como si alguien estuviese al lado de ti, un objeto que acabas de descubrir y lo miras con esa mirada periférica sin mover la cabeza. Quiero que hagas lo mismo con el otro ojo. Tapa tu mano, tapa tu ojo con la mano, deja esa manito allí cóncava que le permita al ojo respirar y vamos nuevamente, miras hacia arriba. Explora, mira hacia el centro, encuentra el objeto que esté lejos, que esté a una distancia media y que esté lo más cerca de ti. Luego vamos a mirar hacia abajo, manteniendo esa cabeza recta, sintiendo cada parte de tu cuerpo y ahora vuelves a mirar al frente. Y por último, miras hacia un lado, buscando ese objeto, descubriendo ese mundo que está al lado de ti. Y así el ojo comienza a reentrenarse, a redescubrir y al mismo tiempo le estamos dando un entrenamiento muscular al ojo, un entrenamiento también a tu cuerpo de ubicación, de relación con el espacio, pero le estás al mismo tiempo dándole permiso, posibilidades a tu cuerpo de sentirse nuevamente, de suavizarse. Cuando suavizamos la mirada, suavizamos también nuestro sistema nervioso. Es así como
que le estamos dando un bálsamo interno a nuestro cuerpo. Nos estamos compenetrando de una forma completamente distinta y la mirada comienza a ampliarse al mismo tiempo que se amplía también nuestra relación con ese sentir de relajación, con ese sentir de bienestar total en nuestro cuerpo. Y bueno, hoy cuando salgas, prueba ver, prueba mirar, prueba descubrir eso distinto, eso que el ojo a veces está distraído y no ha visto. Mira hacia arriba, mira menos hacia abajo, mira menos hacia la pantalla y comienza a ver esas partes de tu cuerpo, a sentirlas, comienza a redescubrirte con objetos, con espacios, con personas, a mirar a los ojos a otros, a de verdad a escuchar. Cuando empezamos también a mirar, ocurre esto, empezamos a escuchar al espacio, a escuchar a nuestro cuerpo y a escuchar esos ruidos, esos excesos que están ocurriendo a nuestro alrededor y cuando los escuchamos decimos, ah, no, yo prefiero bajarle el volumen a ese estrés, a ese ruido y voy a concentrarme, voy a mirar lo que verdaderamente va a ser valioso para mí, para mi cuerpo, para ese sentirme bien. Si tú en este instante te recuerdas de alguien que verdaderamente anda así como mirando como con los ojos cerrados, tú puedes entonces compartirle este episodio. Además, recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones, porque nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Además, Spotify, Apple Podcast y también Amazon Music. O sea, tienes todas las posibilidades para escuchar, para ver, para activar todos esos sentidos y que, bueno, por supuesto, todo comience a moverse así de manera positiva en tu cuerpo desde adentro y se manifieste de manera armoniosa y maravillosa hacia afuera. Te mando un gran abrazo, comienza a mirarte, a redescubrirte y nos vemos en el próximo episodio. Un besito. ¡Mua! Chao.